son valores numéricos que nos permiten conocer el grado de separación entre los datos, ¿verdad? Como el nombre dice, dispersión, qué tan dispersos o no dispersos están los conjuntos de datos. Bueno, existen varias medidas de dispersión, entre ellas tenemos el rango, que es sencillamente la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Luego tenemos lo que es desviación y desviación con respecto a la media. Bueno, entonces esta medida, para que yo pueda calcular la desviación media, necesito primero calcular el promedio o la media aritmética del conjunto de datos, que nuevamente va a tener diferentes fórmulas de acuerdo al tipo de distribución que uno tenga. Bueno, entonces para poder calcular la desviación media necesitamos calcular la media aritmética y luego vamos calculando la diferencia entre cada uno de los datos y la media en valor absoluto. O sea que sería como la distancia que existe entre cada uno de los datos y el promedio o la media aritmética. Bueno, entonces la desviación media es un promedio otra vez de esa distancia, la sumatoria de la distancia. Este es un símbolo de sumatoria que me indica que al final tengo que hallar la suma de todas las desviaciones. Cuando se tienen datos simples, esta es la fórmula, ¿verdad? Que pueden ustedes fijarse de que es sencillamente la sumatoria. Acá J representa cada uno de los datos. Me dice que desde el primer dato hasta el último dato, n representa la cantidad de datos. Entonces tengo x sub j, eso significa que va a ser x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el último. ¿Sí? Esto es cuando se trata de datos simples. Y cuando se trata de datos agrupados, la diferencia es que se tiene este factor que es la frecuencia de cada uno de los datos. También tiene un subíndice j, lo que significa que vamos a tener frecuencia 1, 2, 3, 4 y 5 y así sucesivamente hasta el último. Bien, acá como ustedes pueden ver la diferencia nuevamente entre cada uno de los datos y la media aritmética, y esta sumatoria se divide con n. Entonces ese es el valor de la desviación media. Luego vamos a realizar también un cálculo de esta medida de dispersión que es el rango semi-intercuartil. Vamos a recordar otra vez cómo calculamos los cuartiles. Hay un material que les tengo que facilitar sobre estas medidas de exposición también para que puedan realizar las actividades que están incluidas en ella. Bueno, y el siguiente es el rango percentil, en donde se utilizan los percentiles 10 y 90. Entonces, el rango percentil es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10. También vamos a realizar este cálculo para que puedan tener un ejemplo de cómo se aplica la fórmula, ¿verdad? Y cómo luego vamos a calcular esta medida de dispersión. Bien, luego tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Esta desviación estándar vamos a estar utilizando mucho en la siguiente unidad, ¿verdad? En la parte de distribución de probabilidades, entonces vamos a necesitar entender muy bien el procedimiento para poder hallar su valor. Bueno, nuevamente tenemos dos fórmulas que dependiendo del tipo de distribución vamos a utilizar una u otra fórmula. Esta fórmula sirve para un conjunto de datos en donde no hay datos que se estén repitiendo. O sea que no existe una distribución de frecuencia. Por esta razón se tiene en la fórmula nada más la sumatoria de todas las desviaciones elevado al cuadrado dividido n, que es la cantidad de datos, y bajo raíz. Esa sería la desviación estándar o desviación típica, también se le llama.
Y cuando se tiene frecuencia, una distribución de frecuencia, entonces la diferencia es que se le agrega este factor, que es f sub j, que indica las diferentes frecuencias. Bueno, y acá tenemos la definición de varianza, ¿verdad? La varianza es la desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces se puede hacer de dos maneras diferentes. Yo puedo calcular, por ejemplo, primero la varianza y luego calcular la desviación estándar o viceversa. Si yo quiero calcular primero o en un ejercicio me pide directamente la desviación estándar, entonces ya puedo usar esta fórmula. Y si me pide la varianza, puedo usar solamente la parte que está dentro de la raíz. Vamos a estar viendo eso. Bueno, acá tenemos una fórmula empírica para hallar el valor de la varianza cuando se trata de conjunto de datos agrupados, ¿verdad? Porque el cálculo de la varianza tiene un error en el caso de conjunto de datos agrupados. Entonces, para corregir ese error se utiliza esta fórmula, ¿verdad? La varianza corregida es igual a la varianza calculada con la fórmula menos c cuadrado sobre 12. Bueno, luego tenemos dispersión absoluta y relativa mediante el coeficiente de variación. La dispersión relativa es la relación entre la dispersión absoluta. La dispersión absoluta es una forma de llamarle a la desviación estándar dividido el promedio, que es la media aritmética. Entonces, matemáticamente sería esta la fórmula para hallar el coeficiente de variación o la dispersión relativa. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido el promedio o la media aritmética, que también vamos a estar calculando. Bueno, estuvimos viendo un ejemplo. Creo que vamos a ver otra vez. Yo tengo los datos en una tabla ya, que son los mismos que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer es ver nuevamente cómo calculamos y comparamos con los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar para que en caso de que tengan dudas lo podamos ir viendo. Bueno, acá me pide calcular el rango de los conjuntos, o sea que esto tenemos que calcular el rango en cada uno. Eso nada más pide en la actividad 1. Entonces tengo que ver cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor y restar. Eso vendría a ser el valor del rango. Podemos poner, por ejemplo, rango A o rango B y así determinar en cada una de ellas. En el número 2 me dice que hay que determinar el rango de las estaturas de los estudiantes de una universidad dada en la siguiente tabla. Entonces, si solo pide calcular el rango, tengo que identificar el valor mayor y el valor menor y restar. Nada más. Acá puedo ver en el límite superior el valor mayor y en el límite inferior el valor menor y hacer la diferencia. Nada más, eso pide en el número 2. En el número 3 pide encontrar la desviación media del problema 1. Desviación media del problema 1. Entonces este es el problema 1 y estos son los datos. Entonces vamos a desarrollar eso. Voy a copiar estos datos en mi hoja de cálculo y luego voy a calcular. Para poder calcular, por ejemplo, del primer conjunto de datos que son estos datos hasta acá, lo que voy a hacer es colocar u ordenarlo en columnas. Acá tengo entonces los datos del primer conjunto. Voy a borrar acá y ahora voy a ordenar el siguiente conjunto, que es este conjunto, que lo voy a poner acá. Este es un elemento de ese conjunto, es el primer elemento. Entonces tengo así y los demás datos. Bueno, en realidad no hace falta ordenar de menor a mayor o cualquier otra forma de ordenar, no hace falta. Se puede utilizar así mismo como están los datos y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si quieren ordenarlo, lo pueden ordenar, pero para que yo pueda calcular
lo que me pide en el ejercicio, que es la desviación media. No hace falta que estén ordenados. Bueno, sí voy a separar un poquitito para poder realizar los cálculos, ¿verdad? Entonces acá yo tengo eh, que colocarlo en una tabla. Que necesito, cuál es la fórmula para poder hallar la desviación media. La fórmula de desviación media es dm es igual a una sumatoria en valor absoluto. Valor absoluto significa que por más de que el resultado me salga negativo, yo debo colocar positivo. Entonces la sumatoria en valor absoluto de x, voy a representar por x, en realidad es x sub i, menos la media. Primero vamos a ver la fórmula y luego vamos a ver cómo aplicamos esta fórmula. Se voy a poner todo esto dividido entre n. Aumentar un poquitito la fórmula para que podamos ver bien. Porque esa es la forma en que yo tengo que proceder para poder saber qué hacer en estadística, ¿verdad? Entonces el problema me dice calcular la desviación media. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar una fórmula que me permita encontrar el valor que me está pidiendo. Y a partir de esa fórmula yo voy a saber qué tengo que hacer, ¿verdad? Esta es la fórmula cuando se trata de conjuntos de datos que no se repiten, ¿verdad? Igual puedo hacer, por ejemplo, si se fijan ustedes acá, hay algunos que se repiten. El 8 se repite 3 veces, el 9 se repite 2 veces, perdón, 3 veces también. Y así hay algunos números que se repiten. Pero si yo voy a usar así como está, ¿verdad? Sin hacer una distribución de frecuencia, que también les voy a mostrar, esta es la fórmula que voy a aplicar. Si es que voy a utilizar distribución de frecuencia, tengo que agregarle acá un factor que es la frecuencia, ¿verdad? O sea que así quedaría en el caso de que yo tenga que yo quiera usar una distribución de frecuencia. Por el momento voy a dejar así y voy a realizar mi cálculo con esta fórmula. Bueno, ¿qué necesito según la fórmula? Necesito calcular la media aritmética o el promedio. Esto necesito calcular. Entonces necesito otra fórmula, ¿sí? La fórmula del promedio o la media aritmética es x media. X media es igual, si se fijan ustedes, siempre estamos utilizando el signo de sumatoria. Es igual a la sumatoria de todos los datos. En el caso de que no sea una distribución de frecuencia, directamente es sumatoria de x dividido n. Esta es la fórmula. Ahora, si yo estoy usando una tabla de distribución de frecuencia, acá tengo que agregarle ese factor que es f sub i. Así sería en el caso de que yo esté utilizando una distribución de frecuencia. En este caso va a quedar así. Entonces, si se fijan ustedes, ¿qué es lo que acabo de hacer? Escribí la fórmula de desviación media que me pide y ahí veo que necesito. Necesito x y estos son los valores de x, ¿sí? Ya tengo. Necesito el promedio. El promedio no tengo. ¿Cómo voy a calcular? Voy a buscar otra fórmula. Esta es la fórmula para calcular el promedio, ¿sí? ¿Qué me pide esta fórmula? Sumar todas las x. Entonces lo que voy a hacer es sumar todas las x. Voy a sumar, ¿verdad? Pueden hacerlo ustedes con la calculadora, no hay ningún problema. Acá me da la sumatoria de todos los datos, que es 76, ¿sí? ¿Y qué hago con esto? Dividido con n. ¿Qué viene a ser n? La cantidad de datos que tengo, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 8 datos, ¿sí? Hay 8 datos. Entonces, esta fórmula aplicada me va a dar igual a la sumatoria, ya sé que es 76. Entonces hago 76 dividido 8. Y ahí pongo el resultado. ¿Cuánto va a dar 76 dividido 8? Me da 9,5. Entonces acá 9,5.
Ese es el promedio o la media aritmética, ¿verdad? Para este conjunto de datos. Bueno, entonces voy a empezar a hallar las desviaciones, ¿verdad? Las diferencias. Entonces voy a completar esta columna en donde voy a ir restando de cada uno de los datos. Voy a restar la media, ¿verdad? Que va a ser igual. Voy a poner acá, voy a copiar. Ahí. Bueno, entonces puedo ir restando con la calculadora y voy colocando acá, ¿verdad? En el caso de Excel tiene una función que es valor absoluto. Si escribo ABS me da esa función en donde me pide el número, este es el número, y le voy a restar 9,5. Puedo escribir directamente 9,5. Voy a cerrar y ella me va a dar el resultado en valor absoluto, ¿sí? Para todos los demás datos, ¿sí? Así tengo todos los valores de las desviaciones. Estas son las desviaciones de cada uno de los datos. Como yo necesito la sumatoria, voy a sumar todos estos datos. La sumatoria de las desviaciones me da 34. Entonces ya tengo los datos que necesito para utilizar esta fórmula. Entonces puedo escribir que esto es igual a la sumatoria me da 34 dividido n, que es la cantidad de datos que tengo, que es 8, y hago esta división, ¿verdad? Me va a dar 34 dividido 8, me da 4,25. Ahí yo tengo el valor de la desviación media para el primer conjunto de datos, para este conjunto de datos. Voy a poner, estos son los cálculos, este es mi cálculo auxiliar y mi resultado es este. Ahí está. Eso es lo que pide en el ejercicio. Y les voy a mostrar una cosa acá. Otra forma diferente de calcular cuando se tienen frecuencias, para que tengan un ejemplo. Entonces, como yo tengo este conjunto de datos, puedo ver que 9 se repite 3 veces. Quiere decir que la frecuencia de 9 es 3. El 3 solo aparece una vez. El número 8 aparece 3 veces también. Luego tengo el número 18. ¿Verdad? Ahí tengo estos datos. Estos son los datos que ya puedo borrar porque son datos repetidos. Entonces tengo esta tabla con frecuencia, con distribución de frecuencia. Voy a poner acá F y ya puedo realizar mi cálculo. Lo que quiero mostrarles es la otra forma de realizar el mismo cálculo, ¿verdad? Acá esto es muy útil cuando se trata de un conjunto de datos muy grande, ¿verdad? Hacerlo como distribución de frecuencia para que quede más organizado y no sea muy extenso el desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces lo que... Sí, te escucho. Sí. Borré mal, tienes razón. Borré mal, acá tiene que ser 18 y hay una sola vez, ¿cierto? Y creo que son todos los datos, ¿verdad? Está muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia y la fórmula va a ser casi igual a esta, solo que le vamos a agregar acá la frecuencia. Va a ser F sub I y que tiene que quedar multiplicado, ¿no? Ahí. Y sobre n es lo mismo. Entonces lo voy a borrar porque van a ser valores diferentes. Y en el caso de la media, el promedio que vamos a estar calculando, también le vamos a agregar acá la frecuencia, es F sub I y hay que multiplicar. Multiplico y queda de esta manera. Voy a borrar este
Y estas son las fórmulas en el caso de distribución de frecuencia. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos multiplicar la frecuencia por la variable, y eso es lo que vamos a hacer acá. Frecuencia por la variable, f por x, y esta es la columna de x. Entonces acá empezamos a multiplicar y hacemos eso con todas las demás variables. Luego, ¿qué nos pide la fórmula? Sumar este producto, nos da 72. Bueno, también necesitamos n. N es igual a la sumatoria de la frecuencia, ¿verdad? Son 8 datos. Y estas son las sumatorias. Bueno, entonces vamos a calcular esta media aritmética mediante la división de 72 entre 8. Esto es igual a 9, nos da exacto. Entonces ese es el promedio y le agregamos una columna más para las desviaciones, ¿verdad? Acá vamos a hacer las desviaciones, que sería la diferencia entre cada dato. Fíjense, acá está el dato y a ese dato tenemos que ir restándole el promedio, ¿sí? Entonces vamos a hacer en valor absoluto este número, le vamos a restar la media, que es 9, ¿sí? 9 menos 9 es 0, y hacemos eso con todos los demás, ¿sí? Esta es la desviación nada más, ¿verdad? Es igual a este, ¿verdad? Si nosotros queremos ya hallar directamente esta sumatoria, entonces acá podemos a este valor absoluto multiplicarle por la frecuencia. Podemos hacer eso y ahí ya vamos a ir teniendo todos los productos, ¿verdad? Todos los productos. Quiere decir que acá lo que acabo de hacer es ya directamente multiplicar la desviación por la frecuencia, ¿verdad? Para no agregarle una columna más y que sea muy extenso el desarrollo del ejercicio. Puedo indicar acá que yo ya estoy multiplicando la diferencia por la frecuencia, ¿sí? 3 menos 9 es negativo 6, pero en valor absoluto es positivo. Multiplicado por 1 me da otra vez 6, ¿sí? ¿Qué hago con este? Voy a sumar, ¿verdad? Tengo 18, ¿verdad? Y con eso ya puedo calcular acá la desviación media. La desviación media entonces igual a 18 dividido entre la cantidad de datos que tengo, que es 8. Bueno, y que me va a salir en decimal, 18 dividido 8. Sí, sí. Este te salió 9, este está bien. El promedio te salió 9. Ok. Y el X menos el promedio. Esta sumatoria te salió 18. Ah, ok. Y de las dos formas tiene que salir el mismo resultado. De las dos formas. Voy a anotar este y vamos a ver la forma así individual. ¿Sí? Voy a anotar esto para que podamos comparar. Bueno, salió 2,25. Sí. Bueno, esto es lo que nos sale con una distribución de frecuencia. Como le digo, tendría que salir el mismo resultado de cualquiera de las dos formas. Bueno, la otra forma es, yo tengo 9, tengo 3 veces, 3 tengo una vez, 8 tengo 3 veces también, y 18.
Bueno, si este te salió igual, entonces ya vamos a pasar directamente calculando las desviaciones de cada uno, ¿verdad? Es en valor absoluto, ¿sí? Absoluto de este valor menos 9, y eso hacemos con cada uno de los datos. Así, ¿no? Bueno, esto es sin hacer la distribución de frecuencia, ¿sí? Yo ya usé este para poder hacer la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar todo esto, ¿verdad? En la sumatoria me da 18, ¿verdad? Y 18 tengo que dividir con la cantidad de datos que tengo, que tengo acá. En total tengo 8 datos. Y 18 dividido 8 me va a salir otra vez 2,25. ¿Sí? Sale el mismo resultado. No sé si se responde a la consulta. No sé si ubicaste el punto donde hiciste de otra manera vos. Al aplicar la fórmula, no sé, de repente ubicaste. Bueno, ¿está aclarado o hay alguna consulta al respecto? Ok, bueno. A ver, si nosotros estuvimos analizando dos grupos diferentes, ¿verdad? Dos grupos diferentes y tenemos la desviación media. ¿Verdad? Ven ustedes, son 8 datos, pero si comparamos, vamos a hacer una cosa. Acá tenemos el rango, que es una medida de dispersión también. Acá el mayor de todos es 18 y el menor de todos es 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en cuenta el rango, fíjense, por eso el rango no es una medida que pueda definir ya la distribución, ¿verdad? Si yo tengo en el primer conjunto el rango es 18 y el valor mayor es 18 menos el valor menor, esto me va a dar igual a 15, ¿verdad? Quiere decir que el rango es 15. Y en este otro, el rango va a ser igual al valor mayor, que es 18 también, menos el valor menor, que es 13. Esto me va a dar 15 también. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta solo el rango para comparar este conjunto de datos, puedo decir que los datos están igualmente dispersos. La dispersión de los dos grupos es el mismo. Pero el rango no es suficiente para poder concluir sobre la dispersión de un conjunto. Acá se puede notar que la desviación media del primero es mayor que la desviación media del segundo, ¿sí? O sea que podemos decir que este está más disperso que este conjunto de datos. Y podemos comparar, fíjense que acá hay una variedad de números, ¿verdad? Y acá están concentrados, ¿verdad? Los tres primeros, ¿verdad? Y acá incluso se puede ver mejor, ¿verdad? Acá se puede ver mejor que estos, por ejemplo, el 9 y el 8 están muy cerca y se repiten 3 veces cada uno. O sea que podemos decir de que están más concentrados en el sentido de que hay mayor cantidad de números cerca. El 18 es el único que está alejado de los demás, ¿verdad? Pero en cambio este hay una variedad, ¿ven? 6, 7, 10, 15, 18, 5, ¿verdad? Entonces están más dispersos que este conjunto de datos, ¿verdad? Si yo no tengo en cuenta el 18, incluso va a ser mucho más concentrados estos datos, o van a estar menos dispersos. Pero de hecho que eso no pregunta el ejercicio, solamente pide hallar este valor de la desviación media, ¿verdad? En el número 3. Bueno, pide en el número 4 encontrar la desviación media de las estaturas de estos estudiantes. Lo que quiero mostrar de esta parte es nada más cómo tratar cuando se trata, valga la redundancia, de un conjunto de datos agrupados, ¿verdad? Cómo cambia la fórmula, de repente eso es lo que puede llegar a confundir. No sé si estos datos ya tengo acá, voy a mirar.
A ver, no, no tengo acá. Entonces voy a copiar acá y solamente voy a indicarles eh, cuál es la fórmula y cómo yo sé que es esa fórmula. Bueno, entonces estos son los límites de clase, son clases, ¿verdad? Límite de clase. Y la tercera columna es la frecuencia. Bien, y voy a tratar de darle un poquitito de forma para que podamos analizar este conjunto de datos. Entonces, esta es la variable de altura y esta es la frecuencia. Ahí está. Pongo que es total y vamos a agrandar un poquitito y ver qué me pide el ejercicio y cómo yo sé qué fórmula usar y cómo proceder para poder hallar este valor que me está pidiendo. Acá me pide la desviación media otra vez. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar este ejercicio para poder calcular la desviación media, calcular al menos el rango semi-intercuartil y la desviación estándar. Con eso creo que ya van a tener el ejemplo de cómo realizar el cálculo de las diferentes medidas de dispersión. Bueno, si a mí me pide la desviación media, entonces la fórmula, voy a copiar del otro, como yo tengo una columna de frecuencia, entonces esta es la fórmula que voy a usar. Le voy a hacer algunos cambios y quiero que se fijen en otros detalles, ¿verdad? Que en el caso de intervalos de clase, o también podemos decir que este es un conjunto de datos agrupados. En el caso del conjunto de datos agrupados, X representa marca de clase, no es variable, no sabemos el valor individual de cada variable, no sabemos, esa es la desventaja de un conjunto de datos agrupados. Solo sabemos que existen 5 datos entre 60 y 62. ¿Verdad? No sabemos si es 60 o 62 o si es 61 o si es un número que se está repitiendo, ¿verdad? Si es un decimal incluso, no sabemos. Lo único que sabemos es que existen 5 datos entre estos dos, ¿verdad? Como la estatura es una variable continua, puede ser en decimales también y existen infinitos decimales entre dos o más números. Bueno, entonces esta fórmula es la que voy a utilizar, pero tengo en cuenta de que esta X es marca de clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para calcular marca de clase? Se utilizan los límites inferiores y superiores. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esa X que es marca de clase. ¿Sí? Es sumar límite inferior con superior y el resultado dividido 2. Entonces voy a hacer este valor más este valor dividido 2. Y así voy a ir haciendo con los demás. Acá tengo el valor, los valores de marca de clase que representa esta variable. Bueno, como ven ustedes, acá me pide calcular el promedio, la media, y también la fórmula es igual, solo que hay que darle una interpretación, ¿verdad? a las letras que están en la fórmula. Eso es lo que quiero que cuiden. Es la misma fórmula, solo que tengo que tener en cuenta qué valor usar, ¿verdad? Acá F es bastante claro, no hay ninguna diferencia, estas son las frecuencias, y acá me está pidiendo multiplicar por X, y X es marca de clase, acá ya lo está indicado. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle acá una columna y realizar la operación que me está pidiendo, que es F multiplicado por X, ¿sí? Y multiplico estos datos, esta columna por esta, y hago lo mismo para los demás intervalos de clase. Y luego tengo que sumar, porque acá me dice sumatoria, voy a sumar. ¿Sí? Ahí tengo la sumatoria de f por x. Bueno, ¿qué más necesito? N, que es la cantidad de datos. Fíjense, acá dice N, ¿verdad? Si yo no recuerdo, pero ¿qué es N, verdad? N no me está mostrando acá,
pero tengo una columna de frecuencias. Tengo que recordar de que n es la cantidad de datos y frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada dato. Entonces, si yo hago la sumatoria de la frecuencia, me va a dar el valor de n. Hago la sumatoria acá y obtengo el valor de n que voy a usar en mi fórmula, en esta fórmula, ¿sí? que voy a copiar en otro lugar. Voy a poner por acá y voy a realizar la sustitución, ¿verdad? Entonces acá yo tengo que hacer la división entre 6745 dividido 100, ¿sí? Y esto va a ser igual a 67,45. Entonces este es el valor de la media aritmética. ¿En dónde voy a utilizar la media aritmética? Acá, en la diferencia, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar esto acá, ¿verdad? No sé si quieren preguntar algo al respecto, pero ya hemos visto cómo calculamos la desviación media. Lo que quiero mostrarles es cómo calcular la desviación estándar, ¿verdad? Nuevamente, y si quieren ver alguna otra medida, lo vamos a ver, no hay ningún problema. Bien, vamos a suponer que el ejercicio me diga, sí. Bueno, la frecuencia va a estar en el ejercicio. O en todo caso, a ver, voy a mostrar un ejemplo. Como habíamos visto es ir contando, ¿verdad? En todo caso, si tenemos la tabla, tenemos acá la columna de frecuencia. ¿Okay? Bueno, perfecto. Está muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a calcular la varianza y luego vamos a calcular la desviación estándar. Bueno, ¿cómo es la fórmula de la varianza? Bueno, para casos de datos agrupados, la varianza se representa con la letra S elevado al cuadrado. S minúscula en realidad sería S minúscula elevado al cuadrado. S elevado al cuadrado. Bueno, y es igual a la sumatoria, a esta misma sumatoria, solo que esta diferencia tiene que estar elevado al cuadrado. Y como va a estar elevado al cuadrado, no hace falta valor absoluto. Porque cualquier cantidad elevado al cuadrado me va a dar siempre un valor positivo. Entonces, por esa razón no hace falta que lo tengamos en valor absoluto. Entonces, es la diferencia. Bueno, esa es la fórmula de la varianza. Les voy a mostrar. Probablemente no lo vayan a encontrar así mismo como está, pero acá vemos que lo que está dentro de la raíz es igual a la varianza, porque si yo necesito la varianza tengo que elevar al cuadrado la desviación estándar. Si yo elevo esto al cuadrado, el cuadrado desaparece con la raíz. Entonces queda de esta manera la fórmula. ¿Qué necesito en mi fórmula? Necesito esta diferencia, la diferencia, elevar al cuadrado y luego multiplicar por la frecuencia. Esa es la ventaja con Excel, que yo puedo hacer todo esto, ¿verdad? Sin agregar muchas columnas, y les voy a mostrar. Entonces lo que yo puedo hacer es directamente todo esto, y les voy a mostrar con la fórmula cómo puedo realizar este cálculo. Bueno, esto voy a colocar por acá y voy a ir mostrando directamente cómo se hace. ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Que tengo que multiplicar la frecuencia, que es esta columna, por la diferencia elevado al cuadrado. La diferencia entre x, que es esta columna, con el valor de la media aritmética que tengo acá.
y elevado al cuadrado. Fíjense cómo voy a cargar. Pongo es igual, elijo la frecuencia porque es este factor, multiplico por, abro paréntesis, que tengo que poner acá, x menos este valor, ¿verdad? 67,45, cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Así, ¿sí? Es lo mismo que está acá. Y con esto yo me estoy evitando hacer una columna para la desviación, otra columna para elevar a la potencia y otra columna para multiplicar por la frecuencia. Me evito hacer dos columnas más. Entonces esto me va a dar directamente toda esta operación que ustedes ven acá. Y es cuestión de desplazarlo un poco hacia abajo y ya tengo todos los valores que yo necesito y nada más me falta hacer o hallar la sumatoria de estos valores. Acá tengo la sumatoria, ¿sí? Bueno, y esta es la sumatoria que está acá en el numerador. Bueno, acá entonces voy a reemplazar, es 852,75 dividido n que es 100, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado 8,5265, ¿verdad? Si quiero redondear a dos decimales, entonces va a ser 8,53, porque después del 2 viene un 7. Bueno, este que está acá es el valor de la varianza. Y si yo necesito calcular la desviación típica es la raíz cuadrada de este valor. Entonces voy a colocar esto sin el exponente, tiene que ser minúsculo, y bajo raíz. Voy a colocar bajo, a ver si introduce bajo raíz, es 8,5275, y esta raíz me va a dar igual a, y puedo hacer este cálculo, raíz cuadrada de 8,5275 me sale 2,92, redondeado, 2,92. Y esto que está acá es la desviación estándar o desviación típica. Esta es la varianza, ¿verdad? Son dos medidas de dispersión y son las medidas de dispersión más utilizadas. A ver, no sé si quieren preguntar algo, vayan preguntando. Bueno, ¿cómo es para aplicar esto? Es sencillamente como ustedes ven acá, si ya calculé la varianza, entonces le tengo que restar c cuadrado menos 12. ¿Sí? El valor de c voy a encontrar restando límite inferior con límite superior, perdón, límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Voy a restar y así voy a tener el valor de c y ya puedo utilizar esta fórmula que está acá, ¿verdad? Eso es para encontrar la varianza corregida. Bueno, y si quiero calcular o si me pide calcular el coeficiente de variación, tengo que dividir la desviación estándar con la media o el promedio, ¿verdad? Entonces yo ya tengo acá el valor de la desviación estándar y acá tengo el valor del promedio. Entonces dividiendo este valor con este valor voy a encontrar esta medida de dispersión, que es la dispersión relativa. Bien, a ver qué más tenemos. Acá nos pide desviación estándar del ejercicio 1, la desviación estándar del ejercicio 1. Acá pide desviación estándar de esta tabla, ¿verdad? Que es la que estamos viendo.
Luego este es el ejercicio que vimos en la clase pasada. Acá en este número 9 me pide la dispersión absoluta y relativa. La dispersión absoluta es directamente la desviación estándar, ¿verdad? Acá ya me da de estos dos tipos de cinescopio, A y B. Entonces ya me da el promedio y la desviación estándar de cada una de ellas. Acá me dice que el promedio de A, el promedio de B, la desviación estándar de A y la desviación estándar de B. Entonces la dispersión absoluta son estos valores, dispersión absoluta. Y dispersión relativa es el resultado de dividir, o sea que tengo que aplicar esta fórmula, ¿verdad? Para A y B por separado. Bueno, en el caso de este tipo de distribución, lo que vamos a hacer es construir una tabla de dispersión o utilizar así mismo como está, ¿verdad? Fíjense, si hay algunos que se repiten, vamos a ir nada más agregándole en la columna de frecuencia. Podemos comenzar, por ejemplo, del menor de todos es 7 y vemos cuántas veces se repite. 2 veces se repite. Luego, a ver, el 10, el siguiente valor es 10 y vemos cuántas veces se repite. ¿Sí? El 11 cuántas veces se repite y construimos una tabla para poder realizar los cálculos que nos pide realizar. Acá dice, en la siguiente tabla se dan las semanas que necesitan 25 trabajadores que pidieron su trabajo por reducción del personal, que perdieron su trabajo por reducción personal de una empresa para encontrar un nuevo empleo. Encontrar el rango de los datos. Acá solamente pide el rango, ¿verdad? Que es el valor mayor menos el valor menor. Y en el número 11 pide la desviación media. Para la desviación media sí necesitamos ordenar en una tabla y poder, o sea, esa es la forma más organizada de poder realizar el cálculo. Y por último tenemos tres conjuntos de datos acá y nos pide la desviación estándar de los tres conjuntos de datos. Y hasta ahí tenemos las actividades por desarrollar. No sé si quieren preguntar algo. Sí. Vamos a ver. Para encontrar el rango semi-intercuartil tenemos que calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Vamos a ver en este conjunto de datos, ¿verdad? Para eso necesitamos nuestra fórmula, ¿verdad? del cuartil, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula del cuartil? Cuartil o se representa con la letra Q, ¿verdad? Q y con subíndice. El subíndice me indica el cuartil que quiero calcular. Si es cuartil 1, el valor de K va a representar, va a ser 1. Y eso es igual al límite inferior más, acá voy a tener una resta, una diferencia entre K por N dividido 4 porque es cuartil, ¿verdad? Es K por N dividido 4 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Todo esto dividido entre la frecuencia en donde se encuentra el cuartil. Y por último, esto se multiplica por el tamaño ancho del intervalo de clase. Bueno, esta fórmula tenemos que aplicar para hallar cuartil 1 y cuartil 2. Y si se fijan ustedes, acá necesitamos una columna en donde esté la frecuencia acumulada. Entonces lo que voy a hacer es agregarle acá una columna para la frecuencia acumulada. Acá necesito frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada se halla con la columna de frecuencia. Se comienza con esta primera frecuencia y luego le vamos sumando el que viene después, ¿verdad? La primera frecuencia es 5 y 5 más 18. Voy haciendo eso. 5 más 18. 23 más 42.
Y así voy haciendo hasta el último. Al final me tiene que quedar igual otra vez al total. Y esta es la columna de frecuencia acumulada que voy a usar para calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Bueno, acá voy a poner los datos. ¿Qué datos necesito? Necesito primero hallar k por n dividido 4. Voy a hacer k por n dividido 4. En donde k va a ser 1 para el caso del cuartil 1. 1 por 100 dividido 4. Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Que va a dar 25. 25, esta es la clave. Tengo que buscar un número que sea igual o mayor que esta cantidad. ¿Dónde? En la columna de frecuencia. ¿Sí? 25 salió. Entonces tengo que buscar un número igual o mayor. El primero que sea mayor. Acá 23 es menor todavía. Quiere decir que este es el que le corresponde. Eso me va a indicar en qué intervalo de clase se encuentra el cuartil 1. Entonces, para identificar dónde se encuentra y de dónde voy a sacar los datos. Bueno, entonces ya tengo k por n dividido 4, luego la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 23. Después necesito la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra el cuartil. Acá voy a poner que acá se encuentra el cuartil 1. ¿Sí? Entonces la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra el cuartil es 67. ¿Qué más necesito? Necesito C. C es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, 68 menos 66. Menos 66. Y efectúo esto, ¿verdad? Bueno, y por último el límite inferior. El límite inferior es 66. Así. Ya tengo todos los datos. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar en mi fórmula y cargar en la calculadora. Límite inferior 66. K por n dividido 4, 25. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, 23. Frecuencia absoluta es 67. Y el valor de C que es 2. ¿Sí? Y ahí ya puedo hallar el cuartil 1. Acá voy a cambiar la letra K por 1. Este es el cuartil 1. Y el cuartil 2, para el cuartil 2 voy a necesitar otros datos. Perdón, es el cuartil 3. Para el cuartil 3, este va a ser, el valor de K va a ser 3, entonces va a ser 3 por n dividido 4. Y n es 100. Por 100 dividido 4. Y esto me va a dar como resultado 75. Bueno, y nuevamente 75 voy a buscar en la columna de frecuencia acumulada. Igual o el primero que sea mayor. Veo que es este intervalo de clase, esa fila. Y de ahí voy a ir sacando todos los datos, ¿verdad? Que necesito la frecuencia acumulada del intervalo de clase anterior, que es 65. Necesito la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es 70. ¿Qué más? El valor de C, que va a ser igual otra vez, ¿verdad? Voy a restar acá. 71 menos 69. Y el límite inferior. El límite inferior es 69. 69. Ahí ya tengo todos los datos. Ahora es cuestión de reemplazar en la fórmula nuevamente. Voy a poner por acá. Y voy reemplazando. Este es el cuartil 3. El límite inferior es 69. K por n dividido 4 es 75. La frecuencia acumulada del intervalo de clase anterior, 65. La frecuencia absoluta y el tamaño ancho del intervalo de clase. Esto va a ser igual a, y voy a ir efectuando estos
estos cálculos, ¿verdad? Para el primer valor, entonces, del cuartil 1, voy a cargar todo de una vez. Acá tengo 25 menos 23 sobre 67 multiplicado por 2. Me da 66,06. Y este otro valor es 69 más 75 menos 65 por 70, perdón, dividido 70 por 2. Me da 69,29 porque después del 8 viene un 5, entonces va a ser 69,29. Bueno, ahí tengo los valores del cuartil 3 y el cuartil 1. Bueno, mi fórmula me dice que el rango semi-intercuartil es Q3 menos Q1 dividido 2. Entonces es cuestión de restar y dividir entre 2. En ese orden que está indicado ahí, ¿verdad? Entonces este va a ser solamente Q. Voy a borrar acá y acá voy a tener entonces Q3 menos Q1 dividido 2. Y ahí reemplazo los valores, ¿no? Acá va a ser Q3 es 69,29 menos 66,06 dividido 2. Y efectúo esa operación, ¿verdad? Para que pueda tener acá el resultado. Hago entonces 69,29 menos 66,06 es igual, dividido 2 es igual. Y ahí tengo el rango semi-intercuartil que es 1,615. Este es el resultado final. Así. Un proceso un poquitito largo porque hay que calcular antes los cuartiles 1 y 3. Pero en la fórmula está indicado, ¿verdad? ¿Qué valores necesito para poder hallar el rango semi-intercuartil? Y lo mismo con el rango percentil. Tengo que usar la fórmula del percentil y calcular percentil 10 y percentil 90. Y luego restar en el caso de que me pida el rango percentil. ¿Alguna consulta al respecto? Ok, bueno. Con esto estamos cerrando la clase de hoy. Me queda alzarles el material sobre los cuartiles y percentiles, ¿verdad? O sea, sobre medidas de posición. Y también esta presentación que están viendo ustedes. Y hay algunos que me pidieron volver a habilitar para alzar el trabajo práctico. Una vez que terminemos la reunión lo voy a hacer y van a poder alzar. No hay